es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Pública de Navarra. Tras varios años trabajando para empresas multinacionales en el sector de las telecomunicaciones, en 2007 se incorpora al mundo de la ciberseguridad de la mano de S21sec. Ha liderado el Departamento de Desarrollo de Productos en los S21sec Information Security Labs durante más de 5 años y desde 2013 ocupa una posición de Product Manager definiendo la estrategia, coordinando la evolución del roadmap y gestionando las líneas de innovación de la cartera de productos de ciberseguridad de S21sec. En primer lugar, muchas gracias por dejarte liar, Ramón. Muy bien, gracias a vosotros. Bienvenido a esta que es tu casa. Sí, es verdad. Hace ya tiempo que salí de aquí, pero bueno, sigue siendo mi casa. Muy bien, pues cuéntanos un poquito, S21sec es una empresa líder del sector de la ciberseguridad. Dinos algunos datos básicos para aquellos que no conozcan la empresa. Sí, bueno, S21sec en el mundo de la ciberseguridad es una de las empresas pioneras a nivel nacional. Es una empresa que se fundó en el año 2000, de hecho se fundó muy cerquita de aquí, los socios fundadores son de San Sebastián. Y pues bueno, es una empresa pionera en el sentido de que, claro, en aquellos años el mundo de la ciberseguridad pues, estaba muy poco maduro. Entonces, digamos que no era un sector donde realmente pues, tuvieses una amplia gama de empresas. Entonces, pues, de hecho, S21sec se formó en base a un concurso de hackers y donde los fundadores pues básicamente fueron a este concurso de hackers y pues tuvieron la idea de por qué no fichar a alguna de esta gente pues que técnicamente pues son gente que tiene unos conocimientos muy amplios, que tiene pues un interés por la ciberseguridad muy elevado, y por qué no hacer de eso un trabajo. Entonces realmente empezando con un equipo muy pequeñito, lo más destacable es que S21sec empezó a tener clientes muy importantes muy rápido. Es decir, enseguida empezamos a trabajar pues, para las grandes entidades financieras nacionales, la administración pública, empresas de telecomunicaciones. Entonces, siendo una empresa muy pequeñita, digamos que enseguida tuvimos entrada en las grandes cuentas. Básicamente porque el mundo de la ciberseguridad era algo muy incipiente y que, especialmente en algunos sectores como el financiero, pues ya empezaba a haber problemas y ya era una preocupación pues, bueno, que estaba escalando dentro de las organizaciones. La empresa tiene actualmente presencia internacional, tiene varias sedes. Cuéntanos un poco cuáles son las sedes más cercanas aquí a la universidad. Sí, digamos, la sede histórica estaba en San Sebastián, ¿vale? Pero aquí en Pamplona y de la mano del Gobierno de Navarra, en el año 2006 se creó el centro de I+D+I, que es lo que se conoce como los S21sec Information Security Labs. Digamos que los Information Security Labs es un poco como el brazo tecnológico de la empresa, ¿vale? Dentro de las empresas de ciberseguridad hay empresas que tienen tecnología propia o empresas que se dedican más bien a la prestación de servicios, ¿vale? El hecho de tener un brazo tecnológico, el hecho de tener productos propios, tecnología propia, es lo que realmente diferencia a S21sec de muchas otras empresas del sector. Y en concreto, la sede de Pamplona pues es un poco el centro donde hacemos el desarrollo y la innovación de los diferentes productos de ciberseguridad. La ciberseguridad o las amenazas, mejor dicho, son una cuestión global, pero entonces sí que tenéis como esa diferenciación de funciones por sedes. Bueno, ahí tenemos diferenciaciones funcionales, pero salvo el caso de Pamplona, que históricamente pues, nació y creció como el centro de I+D+I, el resto de sedes son mucho más transversales, ¿vale? Es decir, siempre hay presencia de las diferentes unidades de negocio. Y bueno, te hablaba de San Sebastián, te hablaba de Pamplona, pero lógicamente el centro de negocios a nivel nacional está en Madrid, tenemos sede en Barcelona, y bueno, tenemos también oficinas en México y tenemos oficinas en Portugal porque hace unos años, en el año 2014, S21sec fue adquirida por una multinacional portuguesa, es el Grupo Sonae. El Grupo Sonae básicamente es la organización empresarial no financiera más grande de Portugal. Entonces, bueno, tiene mucha diversificación en un montón de áreas de negocio, pero en concreto tiene un área de negocio dedicada a las tecnologías. Por ponerte un ejemplo, la operadora de telecomunicaciones más grande de Portugal pertenece al grupo. Y bueno, pues dentro de su estrategia querían apostar por la ciberseguridad. Entonces uno de los pasos para crecer en el mundo de la ciberseguridad fue la adquisición de S21sec,
que era una empresa referente a nivel nacional y también a nivel internacional. Cuéntanos un poco de qué amenazas estamos hablando cuando nos referimos a ciberseguridad, de qué debemos protegernos. La ciberseguridad, bueno, a día de hoy la ciberseguridad es algo que cada vez es más notorio y de hecho es bastante habitual a día de hoy ver noticias relacionadas con ataques, con hackeos en prensa, en medios, y es algo que cada vez es más cotidiano. Entonces, en realidad las amenazas son múltiples, principalmente por dos motivos. Vivimos en un mundo en el que cada vez tenemos más dependencia del software y de la conectividad. Todo está hiperconectado, ¿vale? Entonces, el software, al final del día, el software siempre es vulnerable, ¿vale? Y el hecho de que los equipos estén conectados hacen que si tú te puedes conectar remotamente a un equipo, pues es bastante probable que alguien con intenciones maliciosas también pueda conectarse, ¿vale? Entonces, el hecho de tener esa gran dependencia, por un lado del software y por otro lado de la hiperconectividad, hace que el panorama de amenazas pues, sea enorme. Cuando hablamos de amenazas, hablamos de diferentes tipos. Podemos hablar de amenazas, es decir, al final, un atacante, ¿qué es lo que busca? Un atacante, pues igual hace unos años pues, buscaba pues, más notoriedad o era, digamos, pues algo un poco más romántico en el sentido de, pues, bueno, que era un reto intelectual, ¿no? De descubrir dónde está el fallo, entrar en sitios que supuestamente estaban protegidos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el mundo del cibercrimen ha evolucionado muchísimo y cada vez más pues es un negocio. Es un negocio y, por lo tanto, los cibercriminales pues, buscan sus objetivos. Los objetivos pueden ser financieros, como por ejemplo los ataques que se hacen contra entidades financieras. Los objetivos pueden ser pues de sabotaje, ataques de estados, pueden ser de espionaje industrial, recabar información crítica o sensible de los competidores. Entonces, bueno, está realmente diversificado. En cuanto a la I+D, ¿vosotros sois los que fijáis un poco los objetivos, los proyectos, los lleváis como proyectos cerrados dentro de la compañía para hacer avanzar vuestros productos? ¿Participáis con otras empresas, con universidades? ¿Cómo es vuestra gestión de la I+D? Dentro del ecosistema de I+D, pues, lógicamente nosotros tenemos nuestra propia infraestructura de I+D con nuestros propios equipos, pero siempre trabajamos en colaboración pues, con universidades, con consorcios, trabajamos en proyectos europeos, en proyectos nacionales. Entonces, bueno, normalmente es un ecosistema pues, bastante amplio, ¿vale? Nosotros lo que es cierto es que tenemos unas líneas de negocio, unas líneas de tecnología pues que son parte de nuestras unidades de negocio y es donde ponemos pues los mayores esfuerzos, pero luego además siempre pues somos activos en cuanto a proyectos de I+D y participamos mucho sobre todo pues en proyectos europeos, con consorcios, lo que digo, desde colaboración público-privada, universidad, etcétera, etcétera. Háblanos un poquito del Lookwise, ¿qué es esto y un poco qué tiene que ver con S21sec? Sí, Lookwise, te comentaba que aquí en Pamplona nació el centro de I+D. Entonces, uno de los objetivos del centro de I+D era generar tecnología, producto propio, que le diese un valor específico a S21sec y que le diferenciase del resto de compañías, ¿vale? Entonces, en ese sentido y a través de nuestros esfuerzos de I+D hemos ido desarrollando diferentes productos en el ámbito de la ciberseguridad. Llegó un momento en el que, cuando dimos un poco el salto de trabajar sobre todo a nivel nacional o a nivel tanto España como México o aquellos países donde nosotros teníamos una presencia más fuerte, dimos el salto a trabajar más a nivel internacional. Entonces, en ese momento, digamos, hicimos una reorganización de nuestra cartera de productos y definimos una marca comercial para nuestra línea de productos. Esa marca comercial es Lookwise. Entonces, Lookwise a día de hoy simplemente es la marca comercial de los productos desarrollados dentro de S21sec en el ámbito de la ciberseguridad. Por un lado tenemos también perdón, el S21sec Labs y también la unidad iCrime de S21sec con un catálogo de servicios. Eso es. Cuéntanos un poco, explícanos un poco estas unidades. Mira, la unidad de iCrime también es una de las unidades que nos posiciona primero como expertos y nos diferencia con respecto a la competencia. Básicamente lo que damos como parte de la unidad de iCrime son servicios de ciberseguridad avanzados. Digamos que en el mundo de la ciberseguridad hay
una serie de servicios más clásicos, pues que en su día pues eran punteros en el sentido de que había pocas empresas que los ofrecían, y me estoy refiriendo pues desde análisis de cumplimiento hasta auditorías de seguridad, auditorías de código, test de penetración, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eran servicios que cuando S21sec nació pues eran diferenciadores y eran punteros, pero a día de hoy hay muchas empresas que han empezado a desarrollar este tipo de servicios, ¿vale? Entonces, a nosotros lo que nos diferencia realmente es la capacidad de dar servicios de ciberseguridad avanzados, basados en tecnologías propias que desarrollamos nosotros y que nos permiten hacer cosas como, por ejemplo, pues hacer protección de las webs, hacer análisis de malware. Tenemos técnicos especializados en el conocimiento del malware, de su comportamiento, en el análisis, en el reversing. Tenemos, de hecho, tecnologías, una plataforma específica de tecnología para hacer un análisis automático del malware y de su comportamiento, etcétera, etcétera. Otra de las áreas que cubrimos también dentro de la unidad de ICRIME, o los servicios avanzados de ciberseguridad, es la detección de fugas de información, ¿vale? Es decir, pues, por ejemplo, por el conocimiento de las botnets, de la internet oscura, etcétera, etcétera, pues nosotros hacemos sondeo y buscamos información que pueda haber sido sustraída de las empresas, de las organizaciones, desde información confidencial, de usuarios, información de credenciales, información de datos de tarjetas robadas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son una serie de servicios que son avanzados. También el tipo de cliente que adquiere esos servicios es un cliente que tiene un nivel de madurez alto en ciberseguridad, que ya tiene, digamos, pues los estándares cubiertos, normalmente tienen sus propios equipos de ciberseguridad internos, y lo que nos demandan como especialistas son aquellos tipos de servicios que ellos no son capaces de desarrollar, pues porque requieren una inversión, una infraestructura pues, importante. Tenéis también una S21sec University. ¿Qué es esto? ¿Qué universidad es esa? S21sec University es una de las unidades de negocio de S21sec que lleva en funcionamiento pues, prácticamente desde los inicios. Al final, el objetivo es, claro, la ciberseguridad es algo que a día de hoy es más conocido, pero pues, bueno, históricamente ha sido un gran desconocido tanto de las empresas como de los usuarios finales. Entonces nosotros, dentro de la unidad de University, lo que fomentamos es la formación, ¿vale? La formación desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de la concienciación, es decir, dentro de una empresa, pues concienciar sobre las buenas prácticas o las amenazas típicas de la ciberseguridad, ¿vale? Y por otro lado, la formación de profesionales, ¿vale? De profesionales para trabajar en el mundo de la ciberseguridad. Y en este sentido, pues tenemos desde un máster propio de ciberseguridad hasta cursos especializados pues, en áreas muy concretas, como por ejemplo pues, puedan ser la programación segura, pues las auditorías de código, los test de penetración, etcétera, etcétera. Hablabas también, Juanra, de tecnologías propias, también de alianzas con otros socios, digamos, para desarrollar otro tipo de tecnologías. ¿Puedes ponernos algún ejemplo? Y luego también un poco si la administración pública es un aliado o cómo os relacionáis con la administración pública o con el ente público, ¿no? Con la administración pública tenemos alianzas o colaboraciones en diferentes sentidos. Por un lado son clientes nuestros, ¿vale? Es decir, las administraciones públicas son consumidores de servicios de ciberseguridad y como tal son clientes nuestros. Por otro lado, las administraciones públicas, bueno, hay digamos pues, unos lazos de colaboración público-privados en materia de ciberseguridad, ¿vale? Donde pues, las administraciones públicas digamos que echan mano de empresas especializadas pues, para desde la evaluación de sus niveles de seguridad hasta la definición de estándares, de buenas prácticas, incluso de normativas de seguridad, ¿vale? Y luego, por último, las administraciones públicas para nosotros pues, también son fuente de financiación, en el sentido de que en los proyectos de I+D nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho pues, para proyectos del Ministerio, tanto a nivel nacional como proyectos ya con la Comunidad Europea. Soy, si no me equivoco, miembro fundador de la European Cybersecurity Organization. Dinos un poco de qué se ocupa esta organización y qué otras organizaciones similares existen a nivel europeo o mundial. Sí,
Bueno, el EXO es una organización que se ha fundado recientemente en Europa, cuyo objetivo básicamente es el de definir las líneas estratégicas de desarrollo en materia de ciberseguridad en Europa. Es decir, cuáles van a ser esos puntos sobre los que la Comunidad Económica Europea va a invertir para desarrollar tecnologías, normativas, estándares y básicamente pues bueno, es un grupo de especialistas que van a definir cuál es ese roadmap, cuál es esa hoja de ruta de evolución de la ciberseguridad dentro de Europa. ¿Vale? Esa es una organización europea, pero lógicamente organismos de ciberseguridad hay de muy diversa índole. Si miramos, por ejemplo, en España, pues bueno, en España hay varios organismos y están un poco descentralizados en el sentido de que, pues por ejemplo, tenemos el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, cuyo cometido básicamente es velar por la seguridad en las infraestructuras tanto para el ciudadano como para las pymes. Pero luego hay otros organismos como por ejemplo pues el Centro Criptográfico Nacional, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que tienen cometidos pues, digamos, más acotados. Por ejemplo, el Centro Criptográfico Nacional pues, digamos, vela por la seguridad de las administraciones públicas o de empresas estratégicas. El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas vela por la seguridad de las infraestructuras como puedan ser pues, las telecomunicaciones, el transporte, las energías, agua, alimentación, es decir, infraestructuras que dan servicios básicos a la ciudadanía y que en el caso de sufrir un ataque pues puede tener una repercusión muy importante a nivel nacional. Y bueno, luego pues tenemos ahí organismos también a nivel europeo, como pueda ser el ENISA, hay organismos a nivel mundial, hay muchos organismos, por ejemplo el NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos, que digamos, tira un poco del carro y define los estándares de buenas prácticas de ciberseguridad que luego se adoptan en los diferentes países. Y bueno, la verdad es que hay mucha variedad de organismos. Luego también hay organismos privados para nichos concretos de negocio. Por ejemplo, en el mundo de los medios de pago hay lo que se conoce como el PCI Council. Es un organismo en realidad privado, es un consorcio de empresas privadas que definen una serie de estándares para que las transacciones que se hacen de manera online con tarjetas de crédito sean seguras. Entonces, bueno, la verdad es que hay mucha variabilidad y luego pues, en cada estado también tiene sus propios organismos, hay organismos nacionales, supranacionales. Bueno, es un ecosistema que además está creciendo mucho. Luego, por otro lado, bueno, en un mundo tan incierto como el de la ciberseguridad, ¿no? Que no sabes muy bien dónde se va a producir la amenaza ni de qué tipo es, supongo que habrá mucha relación con el cliente desde las primeras fases del desarrollo de una tecnología o de un producto propio, entiendo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, todos estos conceptos que últimamente se les ponen nombres de Lean Startup y estas cosas, ¿no? De metodologías ágiles, etcétera, para el desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios, etcétera. Supongo que en vuestro caso lo lleváis... Sí, nosotros lo llevamos un poco en el ADN y de hecho, o sea, nuestras líneas de desarrollo de tecnología siempre han venido de la mano de necesidades de nuestros clientes y siempre nos hemos apoyado en los clientes pues, para la definición de, primero, la identificación de las necesidades y luego pues, la definición pues, de los requisitos o de cómo dar respuesta a esas necesidades. Nosotros, por suerte, siempre hemos podido contar con clientes pues, de envergadura, ¿no? Pues, grandes empresas, empresas del IBEX, grandes entidades financieras, que, claro, por un lado son los que más problemas tienen a nivel de ciberseguridad y por otro lado son pues, bueno, los que pues, te ayudan a plasmar esas necesidades en tecnologías que puedan ayudar tanto a ellos como a otros clientes a nivel internacional. Nos interesa mucho conocer también un poco la forma de trabajar que tenéis dentro de la compañía. ¿Trabajáis por proyectos? ¿Utilizáis metodologías ágiles de gestión de proyectos, Scrum, Kanban, todas estas cosas? Cuéntanos un poco de esto. Sí, nosotros, bueno, concretamente en el área de I+D+I, pues bueno, lógicamente, al final, para trabajar en el desarrollo de productos es necesario pues, basarse en una serie de metodologías
pues que al final lo que te van a hacer es facilitarte la organización, la estructura y el desarrollo de los productos. Nosotros, cuando iniciamos en el centro de I+D+I, nos certificamos en CMMI. Claro, estoy hablando del año, creo que era el 2008. Bueno, CMMI es un marco, digamos, metodológico bastante estricto, que está bien en el sentido de que bueno, pues, te ayuda a estructurarte, pero a la vez es, desde nuestro punto de vista, demasiado exigente, o quizás CMMI está demasiado orientado desde nuestro punto de vista a la certificación, más que realmente a mejorar tus procesos de desarrollo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es algo que en su momento nos vino bien, nos ayudó a estructurarnos y a organizarnos, pero más adelante pues empezamos a sondear otro tipo de metodologías. Entonces, hacia más o menos el año 2010 es cuando nos empezamos a meter en el mundo de las metodologías ágiles y en concreto en Scrum. Esto vino un poco de la mano de una iniciativa que hubo aquí en Navarra, impulsada por el CEIN, en la que estuvieron dando pues, una difusión importante de este tipo de metodologías, incluso formaciones, píldoras formativas, cursos, etcétera, etcétera. Entonces, yo en concreto pues, me metí bastante en este mundo y la verdad es que cuando yo descubrí las metodologías ágiles, lo que vi es que realmente era lo que nosotros estábamos necesitando. CMMI era demasiado estricto, demasiado encorsetado, mientras que las metodologías ágiles se adaptaban mejor a la casuística de nuestro negocio. ¿Vale? Entonces, pues bueno, a partir de ahí pues bueno, nos fuimos metiendo en los diferentes foros, estuvimos formando al equipo, y una de las cosas que nos sorprendió de las metodologías ágiles es, digamos, el nivel de adopción del propio equipo. ¿Vale? Así como CMMI es algo que para el equipo de desarrollo de producto parece más bien como algo que te viene impuesto, Scrum es algo que se sentía más como propio. Se sentía como una serie de buenas prácticas y de recomendaciones y de pautas y de rutinas que realmente el equipo veía que le ayudaba en el día a día. ¿Vale? Le ayudaba a estructurar mejor su trabajo, a organizarlo, a definir bien las prioridades, a mejorar la comunicación, a, digamos, quitar los impedimentos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy buena y de hecho es lo que aplicamos a día de hoy en el día a día. A pesar de su agilidad, de estas metodologías, es verdad que cuando uno va a la definición de las mismas, encuentra una serie de pautas y una serie de pasos como muy estrictos, ¿no? Luego en el día a día se siguen al pie de la letra, claro. ¿Se personaliza o cómo funciona? Eso ya es, bueno, nuestra forma de verlo, mi forma personal de verlo es que al final, cuantas más metodologías conozcas mejor, al final son herramientas, pero al final del día lo que tienes que hacer es, pues bueno, coger lo mejor de cada parte y hacer una revisión, una introspección de cómo trabajas tú y cómo te gustaría trabajar y hacer un poco el matching de estas dos cosas. ¿Vale? Entonces, efectivamente, pues bueno, cualquier metodología, si la sigues al pie de la letra, pues acaba siendo muy esclava. ¿Vale? Entonces, nosotros realmente lo que tomamos son pues, las rutinas o las prácticas que vemos que mejor se adaptan o que nos permiten mejorar nuestros procesos de desarrollo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, las podemos adaptar y al final nos definimos, digamos, nuestra propia metodología de trabajo sobre un marco que fundamentalmente está basado en las metodologías ágiles como el caso de Scrum. Y entiendo entonces que basado en vuestra experiencia ante un nuevo reto, un nuevo proyecto, sabéis perfectamente escoger entre metodologías o mezclas de metodologías, claro, o lo que sea, ¿no? Eso es. Además, claro, nosotros tenemos diferentes líneas de proyectos. O sea, nosotros siempre trabajamos en base a proyectos. Lo que pasa es que, claro, en el ciclo de vida del desarrollo de un producto hay diferentes fases. ¿Vale? Cuando en la fase inicial es una fase pues, más de investigación y desarrollo, entonces pues, bueno, tiene unos tempos que normalmente son un poco más amplios. ¿Vale? Cuando ya tienes el producto pues, digamos, más maduro, pues ya tienes unos ciclos de producción pues, con unas releases periódicas que tú sacas al mercado, ¿vale? Y además eso
genera luego la necesidad de crear una línea paralela de soporte, es decir, de pequeñas mejoras, correcciones de problemas que se puedan detectar en los clientes. Entonces, al final nosotros trabajamos, como siempre, tenemos como 3 líneas de trabajo: la investigación, el roadmap del producto y el soporte a nuestros clientes. Todos ellos los trabajamos con metodologías ágiles, pero en cada uno de los casos lo adaptamos para las necesidades. Es decir, por ejemplo, en función de los periodos de una release, pues los sprints pueden ser más largos o más cortos. En el caso de la línea de soporte, pues los sprints son más cortos y a su vez, digamos que el alcance pues está mucho más acotado. Cuando hablamos de proyectos de innovación, son proyectos que tienen un nivel de incertidumbre más grande. Entonces, claro, no los encorsetamos tanto, sino que lo dejamos un poquito más abierto, ¿vale? Entonces, al final lo que hacemos es adaptamos y en cada circunstancia o en cada línea adaptamos esas mejores prácticas a nuestras necesidades de negocio y de desarrollo. Y un poco como expertos y trabajando tanto tiempo en este mundo de la ciberseguridad y sabiendo que en todo lo que se refiere a telecomunicaciones hacer previsiones es casi equivocarse casi con toda seguridad, ¿cuáles son las amenazas futuras que podemos encontrar en materia de ciberseguridad? Pues, a ver, hay muchas cosas en las que se está hablando últimamente. Algo que está muy en boca de todos es el ransomware. El ransomware pues es un tipo de malware o software malicioso que está orientado a secuestrar equipos informáticos y pedir un rescate por digamos, la liberación de los datos. Eso es algo que es un clásico, pero que tradicionalmente pues digamos que afectaba más al usuario cotidiano, ¿vale? Y se pedía un rescate pues, de una pequeña cantidad de dinero, pero lo que estamos viendo es que hay una tendencia a que esto se pueda mover hacia el mundo empresarial, ¿vale? Donde realmente pues, un secuestro de información sensible, de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, dentro de una compañía pues puede generar pues, bueno, al final un impacto muchísimo más grande. Pero en realidad el mayor de los problemas que vemos en el ámbito de la ciberseguridad es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es, digamos, es una revolución en el sentido de que ahora mismo pues, todo está basado en software y todo va a estar conectado y todo va a obtener datos, enviarlos a la nube y ahí se van a procesar, pero claro, digamos que en el Internet de las cosas hay un ecosistema en el que, pues, digamos, cualquiera, ¿no? Pues 2 o 3 personas con una idea brillante pueden lanzar una empresa con muy poco presupuesto en muy poco tiempo. Claro, cuando tú lanzas una empresa con poco presupuesto en poco tiempo, lo último en lo que piensas es en la seguridad, ¿vale? En lo que tú estás pensando realmente es en validar esa idea y en ver que esa idea triunfe, ¿vale? Si triunfa y ya la has diseñado y ya la has definido y no has tenido en cuenta desde la fase de diseño aspectos de seguridad, al final te encuentras con los problemas con los que nos estamos encontrando a día de hoy, ¿vale? Y es que realmente pues toda la seguridad de todo este nuevo tipo de tecnologías deja mucho que desear y hay vulnerabilidades y brechas pues por todos lados, ¿vale? Y es algo muy difícil de parar porque, como te digo, es un poco la atracción del negocio. Entonces, nadie va a invertir, si tú puedes montar una empresa invirtiendo 30.000 euros, no te vas a gastar 60.000 para hacer un buen diseño de seguridad, cuando al final puede que eso no llegue a buen puerto, ¿sabes? Cuéntanos un poquito también la relación que hay entre ciberseguridad, el análisis de lo que ahora se llama el Big Data, la inteligencia artificial, cómo os ayudan todas estas cosas un poco a anticipar amenazas y a saber resolverlas, ¿no? Claro, el Big Data es algo que, Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, son tecnologías que están muy en boca de todos en el mundo de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque dentro del mundo de la ciberseguridad hay una serie de tecnologías, bueno, digamos que en la ciberseguridad tú puedes tener ataques, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un ataque, lo que tienes que hacer es hacer un análisis forense o investigar qué es lo que ha pasado, ¿vale? Para investigar qué es lo que ha pasado, te basas en la información que los diferentes equipos de la infraestructura tecnológica te pueden proveer, ¿vale? Entonces, los equipos al final siempre guardan registro de actividad de todo lo que está pasando. Entonces, si tú combinas la información de los diferentes dispositivos, puedes llegar a inferir por dónde ha venido el ataque, ¿vale? Entonces, claro, cada vez hay más infraestructura tecnológica, hay más equipos y hay más información.
Entonces, el análisis de esa información es algo extremadamente complejo, pero que es muy valioso, ¿vale? Entonces, precisamente la irrupción de tecnologías como Big Data, Machine Learning, etcétera, etcétera, es algo que se está adoptando en las tecnologías de ciberseguridad precisamente para mejorar esos procesos de análisis. Y no solo para mejorar los procesos de análisis, digamos, desde un punto de vista de análisis forense de un ataque sucedido, sino también para intentar predecir el futuro, es decir, predecir por dónde van a entrar los siguientes ataques, dónde tenemos los riesgos y también utilizar esa información, digamos, pues para parchear o mejorar la infraestructura tecnológica en aquellos puntos donde pensamos que vamos a tener más riesgos, porque al final del día la seguridad completa es algo que es inviable. Supongo que en materia de ciberseguridad esto de tener los datos en la nube, que ahora tanto las empresas como los particulares tenemos, será vuestra pesadilla, ¿no? ¿O no? Sí, a ver, evidentemente el tener infraestructuras en la nube es, pues desde el punto de vista de seguridad, pues es un reto, ¿vale? Pero, sin embargo, más que la propia infraestructura en la nube, es el hecho de que todos los equipos estén conectados, ¿vale? Porque ahora mismo, si yo tengo la información en mi equipo, o yo tengo pues, algo que ahora se lleva mucho, ¿no?, en el mundo cotidiano, pues yo tengo una NAS donde tengo pues mi propia nube privada con mi información, pero luego puedo acceder a la NAS desde mi móvil, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Realmente, si yo trabajo con un proveedor de infraestructuras en la nube, esos proveedores tienen ya unos niveles están sujetos a una serie de normativas muy estrictas para la securización de sus infraestructuras, ¿vale? Entonces, en realidad, aunque llevemos la información a la nube, allí en la nube puede estar más segura que en mi nube privada en mi casa, ¿vale? O en mis equipos, que al final tengo hiperconectados y a los que puedo acceder desde cualquier sitio. Entonces, evidentemente, la información en la nube es un riesgo, pero el riesgo en realidad viene más por la hiperconectividad y la falta de medidas reales de seguridad. Últimamente también se oye hablar muchísimo de la tecnología blockchain, ¿verdad? Parece que viene a revolucionar absolutamente todo, que está relacionado a su vez con criptografía y al final con ciberseguridad, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo veis todo esto de la blockchain. Sí, la verdad es que es una de estas tecnologías disruptivas que aparecen cada X años y que están en boca de todos, pero claro, en el caso de blockchain es algo que, a ver, hoy en día está muy en boga, sobre todo pues, por el uso que se hace de ella en las criptomonedas, pero bueno, en realidad es una tecnología que se puede utilizar en muchos más ámbitos. Como tecnología blockchain, desde el punto de vista de la seguridad, tiene la ventaja de que fue diseñada ya teniendo en cuenta requisitos y preceptos de seguridad. De hecho, el propio sistema distribuido de almacenamiento de la información pues te permite tener una trazabilidad, te permite mantener la integridad de la información y evitar que ésta pueda ser sencillamente manipulada, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, es una tecnología que ha sido diseñada ya con unos preceptos de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? El mayor problema de este tipo de tecnologías es que cuando las tecnologías se hacen tan populares y están tan en boca de todos, pues digamos que llaman la atención de los curiosos que quieren investigar pues, por dónde se pueden explotar esas tecnologías. Y entonces, realmente ese es un poco, o por lo menos desde mi punto de vista, el mayor de los problemas. Digamos que no tiene nada que ver con lo que te comentaba, por ejemplo, de IoT, que realmente pues es digitalización, es tecnología, pero en el diseño no tiene en cuenta, digamos, buenas prácticas o requerimientos de seguridad. En el caso de blockchain es así por diseño, pero sin embargo cualquier tecnología que irrumpe en el mercado, pues al final es susceptible de que haya gente que invierta pues para intentar buscar vulnerabilidades y explotarlas. Y eso es imparable. Vivimos en Internet una época que contradice un poco las previsiones que algunos hacían al comienzo de Internet, una época de gigantes, ¿no? Tenemos a Google, Facebook y todos estos, que tienen ahí casi nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida digital al menos. Estas empresas tienen una política de ciberseguridad, me imagino que muy estricta, muy importante, pero diferente en el fondo a la ciberseguridad que se pueda plantear una empresa más pequeña.
Es más robusta. Estas empresas, al final son empresas nativas digitales. Es decir, no son, hay que diferenciar las empresas nativas digitales de las empresas tradicionales que luego han movido su modelo de negocio a un modelo de negocio online. ¿Vale? Entonces, ellos nacen ya desde el mundo digital. Entonces, para ellos la seguridad es una preocupación desde el principio. Y de hecho, un ataque, cualquier tipo de ataque, pues imagínate un Amazon, la cantidad de información, de datos personales, de tarjetas que gestionan. Un ataque que permita exfiltrar la información de datos de tarjetas de sus usuarios o las contraseñas, etcétera, etcétera, tiene un impacto bestial en la empresa, hasta el punto de que puede hacer que la empresa se tambalee. ¿Vale? Entonces, este tipo de empresas, por su naturaleza, pues tienen unos presupuestos de inversión en ciberseguridad muy elevados. ¿Vale? Eso no les garantiza que no puedan tener problemas, que no puedan tener brechas o que no puedan tener ataques, porque precisamente pues son objetivos muy atractivos para cualquier cibercriminal. Pero realmente pues tienen una preocupación y, lo más importante, unos presupuestos muy elevados pues para invertir en ciberseguridad. ¿Vale? Lo que pasa con las empresas más tradicionales es que, bueno, pues, por su cultura o por su historia, pues bueno, nunca han tenido este tipo de problemáticas ni preocupaciones. Y realmente, en el proceso de digitalización en el que están inmersas muchas empresas, en la que están trasladando pues, parte de sus canales de negocio físicos a canales online, es donde les están apareciendo nuevos riesgos que nunca habían considerado, ¿vale? Y que no están, digamos, pues, dentro de la cultura de la organización. Entonces, normalmente pues, a este tipo de empresas les cuesta más pues, bueno, el darse cuenta de que realmente la ciberseguridad es algo crítico, es algo que debe estar en el comité, dentro de los presupuestos y dentro de, digamos, los niveles de comité de dirección, pues porque realmente pues, implica una serie de riesgos que son muy importantes. ¿Da alguna recomendación a los chicos y a las chicas que nos verán o que nos están viendo en este momento? ¿Da alguna recomendación desde el punto de vista formativo? O, en otras palabras, ¿qué política de contratación tenéis en S21sec desde el punto de vista de perfiles técnicos? Sí. ¿Qué titulaciones? ¿Qué tipo de formación buscáis? ¿Qué tipo de personas? Nosotros en S21sec es una empresa muy tecnológica, pero lo que nos define principalmente es la pasión por la ciberseguridad. Es decir, la gente que trabaja en S21sec es gente pues, que siempre ha tenido ese interés y siempre le ha gustado la ciberseguridad. En muchos casos pues, era simplemente un hobby y luego se ha convertido en un trabajo. ¿Vale? Entonces, lo primero que buscamos es gente que realmente tenga ese interés por la ciberseguridad. Y claro, el problema con la ciberseguridad es que es algo que, a ver, ahora pues cada vez hay más formación, más titulaciones, máster, pero normalmente no es algo que se aprenda de base en la universidad, o si se aprende es tangencialmente. ¿Vale? Entonces, normalmente la gente que trabaja con nosotros suele tener ya un bagaje de conocimiento por el propio interés personal. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, claro, nosotros por el hecho de desarrollar tecnología propia nos movemos en un entorno muy exigente. ¿Vale? Entonces, pues bueno, nosotros buscamos gente que realmente tenga un perfil tecnológico alto y pues que tenga esa curiosidad, ese interés por aprender cosas nuevas, por descubrir, etcétera, etcétera. Pero claro, además de la vertiente tecnológica, nosotros lo que buscamos muchísimo dentro de las personas que contratamos es que sean personas que tengan perfiles que puedan trabajar bien en equipo, ¿vale? Porque al final, por muchas aptitudes tecnológicas que alguien tiene, si no es capaz de trabajar coordinadamente y en equipo con el resto de personas de la organización, pues al final no se aprovecha ese potencial, ¿vale? Y luego, algo que buscamos también es que sean personas que puedan tener un trato con el cliente, ¿vale? Nosotros tenemos una interacción continua con los clientes, ¿vale? Entonces, pues bueno, no somos un centro de I+D al uso, sino que lo que hacemos, las tecnologías que hacemos son para llevarlas al cliente, ¿vale? Entonces, necesitamos tener también esa interacción y ese trato con el cliente. El otro día entrevistábamos también a la directora de comunicación de Google para España y Portugal y resumía, creo que esto que estás diciendo tú,
Bueno, la formación técnica ahora se da por supuesta. Afortunadamente tenemos universidades y centros de formación muy buenos, y decía ella, yo lo que busco son buenas personas, ¿no? Para dar valor a esas características más de corte personal, ¿no? Sí, eso es. Al final necesitas gente que sume y que, pues de hecho, que la suma de los componentes de un equipo haga que se multiplique el valor de ese equipo. Y eso es realmente el mayor de los retos. Y por ejemplo, en ese sentido, las metodologías ágiles pues sí que te dan una serie de pautas y una serie de rutinas que facilitan toda esa comunicación y todo ese ecosistema. Entonces, ese es otro de los motivos por el que nosotros nos volcamos mucho con las metodologías ágiles. Hay un cierto, no sé cómo calificar, marketing o moda en torno a esto de las metodologías ágiles. Parece como que hay que hacerlo un poco por obligación, porque todo el mundo habla de ellas, pero en vuestro caso está claro que no es por moda, no es por, sino que es porque realmente veis las ventajas de esta metodología, ¿no? O sea, es verdad que al final es algo que se ha puesto de moda. Y parece, ya casi que parece que no se puede, no se puede estructurar un equipo o unos procedimientos de trabajo si no es en base a metodologías ágiles. Pero la realidad es que las metodologías ágiles, digamos que en realidad son muy prácticas. No es algo pues muy estricto como pueda ser CMMI, sino que yo creo que vienen un poco de la experiencia de los equipos y de ver cuáles son los impedimentos pues que al final ponen trabas al trabajo, y de intentar definir una serie de rutinas pues para romper barreras, para mejorar la comunicación, para tener un control pues del trabajo que vamos a hacer, de los alcances, de las priorizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, al final, nosotros lo que vemos es que al equipo pues le ayuda a trabajar, le ayuda a tener más claros, por ejemplo, el simple hecho de los sprints, pues definir una serie de alcances y decir, bueno, pues este es el alcance que vamos a definir, esto es lo que vamos a trabajar en un periodo de tiempo, y a partir de ahí no queremos interferencias. Pues eso le da, digamos, pues, una pausa al equipo y el poder concentrarse en algo, y eso es fundamental, ¿vale? Luego, otras rutinas pues como el Scrum diario, el tener esa comunicación en la que realmente pues, ves en lo que está trabajando cada uno, los problemas, los impedimentos, etcétera, etcétera, pues es algo que, dedicándole 15-20 minutos al día, pues te genera un nivel de coordinación entre todo el equipo que es brutal. Entonces, es que ese tipo de cosas, o sea, pueden ser modas, pero a nosotros nuestra experiencia es que nos ha mejorado mucho la forma de trabajar. Entonces, pues bueno, se llame ágil o se llame de otra forma, ¿no? Pues muchas gracias, Juanra. Yo creo que S21 sé que es una empresa muy conocida en Navarra. Bueno, este curso lo estamos haciendo el esfuerzo de traer a las empresas más destacadas en el ámbito tecnológico y de las ingenierías a la universidad, y acercarla un poco a los alumnos, traer también, como es tu caso, personas que sean egresadas de la universidad, que los alumnos lo ven como alguien más cercano, y S21 SEC tenía que estar sin duda alguna, porque es un ejemplo muy destacado y muy admirable. Sí, y bueno, pues a nosotros nos gusta también trabajar con la cantera. Tenemos, bueno, de hecho la universidad pública pues aquí en Pamplona ha sido nuestra cantera durante muchos años. Es cierto que nosotros somos bastante exigentes con respecto a los perfiles que solicitamos, y que pues bueno, no nos resulta sencillo porque pues tampoco hay una formación en ciberseguridad de base. Pero bueno, este tipo de iniciativas pues, para nosotros también son importantes a nivel de que bueno, pues la gente aquí en la universidad nos conozcan y que vean las oportunidades que tenemos, el potencial que tenemos o el atractivo pues, como empresa o como carrera profesional. Muchas gracias, Juanra. Muy bien, a ti.